Cuando yo me enteré de que en Cangas de Onís iba a haber una manifestación de un grupo neonazi, me enteré por compañeros de otros movimientos sociales que querían ir a contramanifestarse. Y me parece justo, o sea, en otros países de Europa ese tipo de partidos políticos y organizaciones neonazis están prohibidas y yo creo que debería ser así, porque hace 2 días los pueblos de Europa sufrieron y pagaron con muchas muertes y con mucho dolor lo que fue el nazismo y el fascismo en Europa. Y me preocupa como persona el avance del fascismo y la fascistización de Europa en los últimos años. Yo veo muy claramente eso en componentes de leyes que se aprueban últimamente, por ejemplo en el Estado español. La propuesta de reforma a la ley de extranjería, en uno de sus puntos dice que, o contempla la posibilidad de poder penalizar a los españoles que den cobijo a inmigrantes en situación irregular. Yo no puedo llamar de otra manera, aunque sea en una democracia liberal y se supone que son leyes neoliberales, no puedo llamar de otra manera que cosas de ese estilo, esas propuestas de ley que contemplen ese tipo de cosas, me parece que son fascistas. Entonces, por eso vuelvo a repetir que encuentro muy vigente y muy actual la lucha de los chicos de la coordinadora. Como decía, yo me enteré de esa contramanifestación, no pude ir ese domingo, pero luego supe lo que había pasado, ¿no? Y entonces me preocupa y me horroriza pensar que, por ejemplo, la Guardia Civil le diera todo el apoyo y cobertura a los manifestantes neonazis y persiguiera de esa manera tan encarnizada a los chicos de la coordinadora y a otras personas que se estaban manifestando en contra. Entonces, cuando hablo del apoyo a la coordinadora y a los chicos que están encausados, sobre todo quiero hacer un llamado para que la manifestación que vamos a tener el 18 de abril, para que públicamente se sepa que muchos estamos en contra de que vayan a ser juzgados y de que estén encausados por estos hechos, pues lo hagamos públicamente y en la calle. Además, también me gustaría decir que la coordinadora apoya las luchas contra el racismo y la xenofobia. Y en ese sentido, como yo trabajo con Asturias Acoge hace años, encontramos que además en nuestro trabajo diario y en la calle nos juntamos con objetivos comunes y eso se ve en las movilizaciones que hemos hecho y que también la coordinadora participa de la ruta contra el racismo y la xenofobia. Entonces nosotros lo vemos como un movimiento hermano, vuelvo a insistir, con objetivos comunes.